Muy bien. Buenos días con todos, chicos. Volvemos a nuestra diapositiva y comenzamos con el tema de hoy, que es historia de la biología. ¿Qué es lo que tenemos que aprender el día de hoy? Ahí tenemos nuestro desempeño. Importante siempre tener en cuenta el desempeño porque es lo que el profesor me va a exigir o lo que me va a pedir de la clase. Compara los datos obtenidos cualitativamente, o sea, cualidades, características, para establecer relaciones entre las etapas de la biología. O sea, en pocas palabras, lo que yo tengo que hoy día captar es qué avances se ha estado produciendo a través del tiempo en el área de la biología. ¿Ok? Yo tengo que tomar nota los hechos, personajes, porque al final vamos a tener que hacer una línea de tiempo. En una línea de tiempo, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Fechas, personajes y los hechos. Tres cosas importantes que yo tengo que tener en mi línea de tiempo. Fechas, personajes y hechos. O sea, tenemos que tener en cuenta esto para poder trabajar. Primero vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar a trabajar, ¿ya? Muy bien. Dice, observemos el video sobre la importancia de la biología y sus descubrimientos a través del tiempo. Para esto estoy dejando el link acá, pero lo vamos a ver ahorita ya conmigo. Así que atentos, por favor. ¿Ya? Voy a hacer la compartición de nuevo de pantalla y vamos a ver el video. Atentos, por favor. Voy a ampliar la pantalla. Muy bien. Y comenzamos. Por favor, suban un poquito el volumen de su micrófono para que puedan escucharlo de la mejor manera. La biología se puede definir como la ciencia de la vida misma, ya que se encarga de estudiar a todas las formas de vida conocidas por el ser humano y también a las nuevas especies que serán conocidas en un futuro próximo. Compendiodesalud.com presenta ¿qué es la biología y su importancia? La biología es el estudio que se encarga de conocer al hombre, su sistema, funciones y su organismo. Pero también se encarga de hacer lo mismo con todas las otras especies que viven en el planeta. Esta amplia ciencia se encarga de analizar y extraer muestras de todas las especies, manteniendo así un registro completo de la estructura, función, crecimiento, origen, evolución y distribución de todos los seres vivos. Su principal importancia reside completamente en la recopilación de conocimientos de cada especie, su salud, acciones y reacciones frente a los diferentes agentes para anticipar y prevenir los males que puede tener la Tierra. En la antigüedad, cuando el estudio de la biología no había sido creado, el hombre o cualquier especie que sufriera de una enfermedad o herida generalmente moría. Pero con el avance del tiempo, hemos podido aprender a curarnos y sobrevivir. Estos avances han sido grandes influyentes en la superación de enfermedades como el cáncer o las infecciones de gravedad. Y con esto podemos advertir cómo nuestro cuerpo cambia cuando se enfrenta a ellas y cómo el estudio ayuda a vencer estas enfermedades. La importancia de la biología radica a su vez en otras materias y estudios del día a día de cada ser vivo. Esto puede referirse a la explotación sostenible de los recursos o incluso de la genética heredada, junto con las patologías. Gracias al avance en estos estudios, podemos observar que las plantas, así como la cadena alimenticia y los factores climatológicos, ayudan a la supervivencia de cada especie y que la biología determina este conocimiento tan importante. La fascinación del ser humano por la biología tiene ya una larga historia. La invención de la agricultura fue el primer gran avance de la civilización humana. La medicina también ha sido sumamente importante para nosotros desde el principio de los tiempos. Podemos darnos cuenta de ello, ya que los primeros textos médicos conocidos son los de China, del año 2500 a.C., Mesopotamia, del año 2112 a.C., y los de Egipto, del año 1800 a.C. Desde los tiempos antiguos, Aristóteles es considerado como el primero en realizar prácticas de zoología científica,
una ciencia conocida ahora como rama de la biología. Se tiene conocimiento de que él realizó extensos estudios sobre la vida marina y las plantas. Los siglos XX y XXI pudiesen ser conocidos por las futuras generaciones como el principio de la revolución biológica, comenzando con Watson y Crick, quienes explicaron la estructura y la función del DNA en 1953. Todos los campos de la biología se han expandido exponencialmente y se han involucrado en cada aspecto de nuestra vida. La medicina evolucionará gracias al desarrollo de tratamientos creados en base al código genético o con la combinación de biología y tecnología por medio de prótesis controladas cerebralmente. La economía dependerá de un propio manejo de los recursos ecológicos, creando un balance entre las necesidades humanas y la conservación de los ecosistemas. Incluso, podrían descubrirse maneras de salvar nuestros océanos mientras los utilizamos para producir suficiente alimento para todas las naciones. Se podrían construir baterías con bacterias o luces con hongos bioluminiscentes. Las posibilidades son infinitas y la biología apenas comienza a florecer. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, no olvides... Muy bien. Muy bien, chicos. Hemos visto este videíto a manera de motivación, porque se darán cuenta que la biología no es una ciencia nueva. La biología, al igual que la química y la física, son consideradas como ciencias naturales. ¿Y qué quiere decir ciencias naturales? Quiere decir que es una ciencia que nace con la vida. ¿Ok? Por eso le conoce como ciencias naturales. Antes que tú le estudies a la biología, a la química o a la física, tú ya lo conoces. Porque desde el momento que hay un ser vivo, ya estamos en contacto con la biología. Ya sabes que biología significa estudio de la vida. Desde el momento que tú estás en contacto con la vida, y la vida tiene, ¿no? ¿Cuántos? Tiene 2.500 millones de años. O sea, desde el momento de la primera bacteria, ¿no? Primitiva, ya estamos en contacto con la biología. La conocemos empíricamente, ¿no? Ya después la estudiamos. Por eso se conoce a la biología, la química y la física como ciencias naturales, porque nace con nosotros. Por ejemplo, en el caso de la física, todos los fenómenos físicos que ocurren, ¿no? Por ejemplo, el caso del calor, la temperatura, son fenómenos físicos, ¿ya? Y nosotros los sentimos, pero después recién la estudiamos, ¿no? Por producto de una necesidad de querer saber por qué ocurren estos fenómenos. En el caso de la química, desde el momento que tú comes una fruta, un alimento, ya estás comiendo química, ya estás en contacto con la química. Que después lo estudiemos, sí, para saber por qué un alimento me beneficia, me ayuda a mi desarrollo, ¿no? Permite desarrollarme, permite defenderme contra las enfermedades. Y si como yo comía chatarra, ¿de qué manera me afecta a mi organismo? Se dan cuenta que la química, ¿no? También es una ciencia natural porque nosotros lo consumimos y después recién la estudiamos. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, es importante que la biología sea, ¿no? Entendamos la importancia, ¿no? Porque se relaciona con todo lo que hacemos. Porque ustedes han visto, a manera de resumen, que la biología estudia la estructura de los cuerpos, no solamente del ser humano, de toda la vida que existe, microscópica o macroscópica, tanto de origen vegetal, animal, a nivel de hongos, a nivel de protozoarios, a nivel de bacterias, incluso hasta de organismos que no son seres vivos. Por ejemplo, ahora que estamos con esto del coronavirus, sabrán ustedes que el coronavirus no es un ser vivo. ¿Por qué no es un ser vivo? Porque no está formado por células. Un virus es solamente ADN. ¿Dónde adquiere la capacidad de ser vivo? Cuando entra a una célula. Al fusionarse con la célula, ahí recién se convierte en un ser vivo y tiene la capacidad de reproducción. Pero antes, ¿ya? Solamente es ADN. Solamente es una molécula. ¿Ok? Mucho cuidado. Los virus no son seres vivos. Los virus son solamente moléculas. Grandes moléculas. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces. Como les decía, la biología estudia la estructura de los cuerpos, para qué sirven sus funciones, eso también se le conoce como fisiología, ¿ya? Estudia la evolución de los cuerpos,
¿ya? O sea, como una especie, si al principio los primeros seres vivos eran bacterias, ¿cómo llegamos a formar seres humanos? ¿No? ¿Y por qué de todos los seres vivos, por qué solamente el ser humano desarrolló capacidad, ¿no? E inteligencia, ¿no? Si hay especies más antiguas, ¿por qué la especie humana es la que desarrolló esa capacidad? ¿No? Nunca, no sé si alguna vez se han preguntado eso. Estudia no solamente al ser humano, sino a todas las especies. ¿Ok? Y por qué se van diferenciando a través del tiempo, ¿no? Estudia también la relación entre las especies. O sea, cómo nos relacionamos entre los miembros de una misma especie y con las demás especies. ¿Ok? Eso estudia la biología. También estudia, ¿no?, sus beneficios, como por ejemplo en la agricultura, en la ganadería, estudia la medicina, ¿no? Incluso hasta en la construcción, porque anteriormente las casas se construían de madera, ¿no? Entonces, es importante. Y también ahí nos manifestó, a grosso modo, el videíto, ¿no? Desde cuándo comienza a estudiarse, no a conocerse, porque se ha conocido desde hace millones de años, sino desde cuándo se comenzó a estudiar. Estamos hablando desde los chinos, Mesopotamia, estamos hablando de los egipcios, ¿no? Que comenzaron ya, ¿no?, a estudiar la biología, ¿no? De qué manera repercutía en los seres vivos. ¿Por qué era tan importante estudiarlo? Se darán cuenta que en el pasado el ser humano era una especie que paraba de un lugar a otro, ¿no? Los primitivos. A veces tenía que caminar un día, 2 días para obtener sus frutas, sus verduras, su carne. Hasta que el ser humano pensó y dijo, ¿para qué yo tengo que caminar 2 días para traer frutas o verduras o carne? Si mejor esa fruta, ese árbol de frutas, lo puedo traer acá y cultivarlo donde vivo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde el ser humano fue evolucionando. Al principio, nosotros, por si acaso, no somos una especie carnívora, somos omnívoros. Nosotros no podemos procesar la carne cruda, pero según algunos estudiosos como Carl Sagan, manifiestan de que el ser humano cuando comenzó a comer carne cocida, a partir de que por ahí se descubrió el fuego, recién nosotros, por si acaso, podemos asimilar las proteínas de la carne que permite el desarrollo del cerebro, ¿ya? A partir de que el ser humano comió carne cocida. Cuando comía carne cruda, el ser humano se llenaba, pero no nutría su cerebro. Por eso es que se piensa que el ser humano evolucionó más a nivel mental que las otras especies, porque las otras especies comen carne cruda. En cambio, nosotros comemos carne cocida y ahí recién comenzamos a aprovechar los nutrientes que permitió el desarrollo intelectual. Por eso, a partir de ese desarrollo, es que los seres humanos comenzaron a crear ropa, a crear armas, a crear, ¿cómo se llama? Estructuras, construcciones, comenzó a desarrollar, ¿no?, sus conocimientos. Entonces, se dan cuenta que qué importante es. Ahora, después de este videíto, vamos a pasar a ver las etapas de la biología a través del tiempo. Para esto, como les dije hace un momento, hay que tomar nota, ¿sí? Muy bien. A partir del estudio, ¿ya? Lo vamos a iniciar a partir de Grecia, ¿ya? Vamos a comenzar desde ahí, con un personaje, uno de los más conocidos, ¿ya?, que tenemos aquí. La primera institución científica reconocida, ¿ya?, fue la Escuela de Medicina en la antigua Grecia, que data de 600 años antes de Cristo. Esta vendría siendo origen de la biología. Comenzó con el padre de la medicina, ¿ya? Por eso los médicos hacen el juramento hipocrático a partir de este filósofo, conocido como el padre de la medicina, ¿ok? Porque fue el primero que comenzó a investigar, ¿no?, los fenómenos que se producían en el organismo humano. Y cómo, por ejemplo, si yo le daba, porque ellos no eran médicos, no eran científicos, sino eran empíricos, pero eran gente muy curiosa, que decía, por ejemplo, si una persona, como ahora, ¿no?, una persona le duele la barriga,
Ah, de repente tiene gases, muy bien, le voy a dar hojitas de menta. Tomaba su infusión de hojas de menta y la persona ya no le dolía. O tomaba su agüita de muña y la persona ya dejaba de tener dolor de barriga. Entonces, así es como inició la medicina, ¿no? Haciendo experimentos, ¿no? Experimentando de manera vivencial. No es como ahora que antes de que salga una medicina, primero se tiene que probar en ratones, en conejos, en cuyes, ¿no? Para poder sacar una medicina, no. Por eso es que demora tanto incluso la vacuna contra el coronavirus, porque primero se tiene que probar muchas veces, antes de que se haga pruebas en humanos. Pero antes no, antes se experimentaba directamente. Si funcionaba, bien. ¿Qué hacía? Los filósofos anotaban, ya, para esta enfermedad, esto sirve. Tomaban nota, para otra vez que pudiera pasar. Y si, por ejemplo, a la persona le daban alguna hierba o algún mineral y no le hacía bien, allá anotaban, esto no sirve para esto. Y así se fue descubriendo, ¿no? Empíricamente algunos conocimientos. Entonces el padre de la medicina es Hipócrates. Recuerda, ¿qué tienes que tomar nota? Fecha, personaje y hechos. Muy bien, seguimos. A ver, representa al hombre típico del Renacimiento a partir del siglo ya XV. Realiza estudios ya sobre el cuerpo y su comparación con otros animales, así como el estudio sobre el vuelo de las aves. En el tiempo del Renacimiento, en el siglo XV, ya hubo la curiosidad por querer saber cómo es nuestro cuerpo por dentro. Antes estaba prohibido, incluso los primeros médicos que quisieron abrir el cuerpo de una persona muerta, estaba prohibido y era penado con muerte si es que la persona hacía eso. Pero fatalmente hubo muchas personas que eran curiosas, que querían estudiar el funcionamiento del cuerpo, entonces comenzaron a hacer clandestinamente estudios, ¿ya? En los famosos anfiteatros. De repente algunos no sabrán lo que es un anfiteatro. Un anfiteatro es un ambiente circular donde en el centro está la persona, el médico, haciendo una cirugía o está abriendo una disección de un cuerpo, y alrededor, de manera circular, hay galerías donde los estudiantes observaban lo que hacía el especialista en el centro. Eso es un anfiteatro. Ahora ya se ha cambiado eso, ¿no? El anfiteatro ahora, ¿para qué lo utilizan? Para contar chistes, ¿no? Ahora el payasito está en el medio, cuenta los chistes y la gente está alrededor escuchando. Pero en el pasado, los anfiteatros eran para los médicos, para que así el especialista hiciera una disección a cuerpo abierto, ¿ya? De una persona y los médicos observaban alrededor. Ese es el origen de los anfiteatros. Entonces, acá se comenzó a hacer los primeros dibujos anatómicos del cuerpo humano, porque en en Grecia, como estaba prohibido ver el cuerpo, ¿no? De una persona muerta, porque no lo podían abrir porque si no se moría, ¿ya? Esperaban que si es que una persona hacía eso, estaba penado, estaba prohibido. Entonces, para este tiempo, recién se comenzó a hacer los primeros dibujos de la anatomía del cuerpo humano a nivel interno. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá tenemos algunos de los filósofos más representativos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Platón, ¿ya? Aportó su versión del metabolismo. Los alimentos tienen las sustancias necesarias para construir todas las partes del cuerpo. Así la sangre se forma en el vientre y cede de la parte del alma y de ahí se distribuye a todo el cuerpo. O sea, ya este señor, siendo filósofo, no siendo médico, ya entendía de que lo que nosotros comíamos tenía una función en nuestro cuerpo. Permitía que nuestro